La última vez que vi a mi papá fue en la noche de brujas de 2009. Dejó de contestar mis llamadas alrededor de las 6:30 de la noche. Noche de brujas fue un sábado. Yo empecé a buscarlo el domingo. Lo busqué el lunes. En todo el pueblo y a las afueras de Spartanburg, Union City y Bartonia. Y luego el martes, su amigo me llamó desde la calle Elm, junto a la biblioteca, porque había visto su camioneta. Y le pregunté si mi papá estaba ahí. Me dijo que no se había acercado, y me apuré para llegar. Cuando vi la camioneta, me fui al lado del conductor. Y cuando me asomé, vi a mi papá en el suelo en la parte trasera. Yo solo gritaba, mi papá está muerto. Alguien lo mató. Asesinato en la calle Elm. El 3 de noviembre, alrededor de las 5, la central recibió una llamada de emergencia. Era Janice Cheadle, para reportar el hallazgo. Patrick Cheadle fue encontrado muerto en su camioneta. Los investigadores del caso buscaron colillas de cigarrillo, una lata de soda, lo que fuera que tuviera ADN y que los ayudara a investigar a algún sospechoso. Hoy en día, con las fibras de ADN y esas cosas, todo está al instante y queríamos limitar el número de personas involucradas. Estaba en la parte trasera. Tenía sangre en el cabello y en la cara. Es decir, una herida en la cabeza. Es bastante obvio que nadie muere así en la parte trasera de un vehículo. Obviamente había sido un homicidio. Los detectives encontraron algunas cosas extrañas. No había salpicaduras de sangre adentro. Así que supusieron que habían movido el cuerpo desde el lugar donde lo asesinaron hasta la camioneta y luego se estacionaron en esa calle. Procesamos la camioneta. Tomamos pruebas. Una de las pruebas era un celular que el señor Cheadle llevaba. Encontramos una cantidad significativa de dinero. Patrick Cheadle llevaba $3,000 en efectivo cuando encontraron su cuerpo. Al parecer iba a comprar un auto la misma noche en que desapareció. También encontramos marihuana en la parte trasera. Después sacamos el cuerpo de la camioneta y lo llevamos a la oficina del forense. La autopsia determinó que, al parecer, había muerto de un disparo en la cabeza. El disparo fue a corta distancia y tenía abrasiones de piedra caliza. Al parecer lo habían arrastrado. La piedra caliza es de lo que están hechas las calles de grava y también parte del cemento. También vieron que en su camisa había vegetación seca y llamamos a un botánico que la identificó como llantén mayor. Es muy común, pero el botánico nos dijo que donde quiera que hubiera estado, esta planta estaría presente. Es extraño. Un asesinato en Noche de Brujas
El cuerpo lo encontraron en la calle Elm. ¿Lo hicieron por ser noche de brujas? Nadie lo sabía. En 2009, Greenville, Ohio, tenía una población de menos de 13,000 personas. Esta no era una situación común para la gente que vivía en una pequeña comunidad como esta. Tenían miedo. Somos de esas comunidades en donde la gente aún se saluda. Sí, es un pueblo muy pequeño y ese es su encanto. En Greenville hay casas antiguas, grandes, son casas bonitas. Si sales de Greenville hay enormes tierras de cultivo, somos muy rurales. En el 97 sucedió el último homicidio antes de este. La gente en Greenville, Ohio, estaba aterrorizada. Los investigadores necesitaban encontrar a la persona que lo hizo y debían hacerlo rápido. El siguiente paso para los detectives era interrogar a los miembros de la familia para obtener pistas y saber qué estaba pasando justo antes de que mataran a Pat Schiedel. Janice Schiedel, la hija de Patrick, fue quien llamó y lo encontró. Estaba mal. Aún así aceptó hablar conmigo. La noche de brujas de 2009. Al mediodía, fui a verlo al taller de su amigo. Hablamos de ir a Spartanburg a comprar un auto usado. Y le dije, te veo al rato en la noche porque vas a ir a la fiesta de mi hermana, ¿verdad? Sí, nos vemos al rato y bueno, lo abracé, le di un beso y le dije que lo quería. Y eso fue todo. Dejó de contestar mis llamadas alrededor de las 6:30 de la noche. Mi padre nunca llegó a la fiesta. Y el domingo fui a verlo a su casa, pero no estaba, no había contestado y era raro. Porque él siempre contestaba mis llamadas o mensajes, aunque estuviera ocupado haciendo algo. Me escribía, estoy ocupado, te llamo después. Y no recibí nada de él durante días. Llamé a su amigo, pero tampoco sabía nada de él. Llamé a mi hermanastro. Llamé a todas las cárceles y hospitales de los estados de alrededor, por si acaso. Yo sabía que algo malo había pasado porque mi instinto me lo decía. Como no me respondía, sabía que no era bueno. Empezamos a buscar. Como los amigos de mi padre volvían de Union City, pasaron por la calle Elm y vieron su camioneta. Recuerdo que me tiré a gritar y llorar. Como estaba en medio de la calle, me levantaron. En verdad se siente como si te arrancaran el corazón. Describiría a mi padre como bohemio. Era un alma vieja. Era una de esas personas relajadas, tranquilas, frías y cooperativas, casi siempre. Trabajaba para camiones, en una parada de camiones cercana, lavándolos. Era su pasatiempo y su fuente de dinero. Se enorgullecía de su trabajo. Mientras los pulía, escuchaba rock clásico, como Lynyrd Skynyrd y ZZ Top. Era de esa época y jamás la olvidó. Le encantaba el rock clásico. Fue conductor durante 40 años, así que no estaba mucho en casa. Se la pasaba en la carretera como 50 semanas. Así que cuando estaba en casa, se la pasaba con la familia. Digamos que solo tenía 2 hijas, mi hermana y yo. Pero unos años antes se volvió a casar y tuvimos 3 hermanastros y una hermanastra. Mi padre era un hombre de familia. Su madre lo era todo para él. Iba a ver a la abuela 1 o 2 veces al día para hablar, comer con ella, lo que fuera. Los investigadores hablaron con la madre de Patrick y descubrieron que había tenido algunas amenazas provenientes del exesposo de la novia de Patrick.
Era obvio que el ex esposo estaba celoso de Pat y de su relación con su ex esposa. Mi padre anduvo con ella varios años. Pero el ex esposo de su novia, bueno, no estaban divorciados, estaban separados, así que lo odiaba. Ese señor le había dicho a mi padre que se alejara de su esposa. O si no, iba a haber problemas. Se lo dijo varias veces. Fue una amenaza reciente. La madre de Shiddle les dijo, encuentren a ese hombre, seguramente sabe algo. A sus ojos, esa era la persona responsable de la muerte de su hijo. Todos sabemos cómo es Noche de Brujas. Niños salen, piden dulces. Todo el mundo busca sustos, hay casas embrujadas. En Greenville hacen un desfile de Noche de Brujas. Las empresas reparten dulces y los bomberos participan. Es algo muy encantador. Pero esto fue algo que sucedió en Noche de Brujas en la calle Elm de todos los lugares en Greenville, Ohio. Patrick Shiddle llevaba muerto en su vehículo varios días. Y sabían que el ex esposo de la novia de Shiddle le había dicho que dejara de meterse con su ex. La novia de Pat se presentó para un interrogatorio para ver qué sabía. Le preguntamos quién quería dañar a Patrick y ella dijo que su ex esposo, que era quien ella creía que podría haber sido responsable de la muerte de Pat. Lo siguiente fue buscar al ex esposo para un interrogatorio. Fue voluntariamente. Admitió que tenía problemas con Pat, pero contó una historia diferente a la de los demás. Lo contó desde su perspectiva para que conociéramos ambas versiones, pero no negó que hubiera problemas entre los dos. No creo que tuviera un remordimiento por su muerte, pero no mostró indicios de estar implicado en esto. En el interrogatorio nos dijo dónde estuvo esa noche y verificamos su coartada. Y descartamos al ex esposo como sospechoso. En un pueblo tan pequeño todo se comenta y se especula. Cada vez que hay un homicidio en algún lugar, siempre hay rumores. ¿Acaso fue un robo? ¿Fue por drogas? ¿Había alguien más que tuviera una razón para matar a este hombre? Y esas son las preguntas que los detectives también le hacen a los familiares, como a su hija, quien encontró el cuerpo y llamó a emergencias. Le conté al detective Roberts que mi padre planeaba ir a comprar un auto una noche antes y le dije que el auto usado era una clave para que fuera a comprar marihuana, porque debían saber la verdad, para que pudieran averiguar lo que le pasó. Mi padre tenía como $13,000 para comprar el auto. Lo tenía en una bolsa. Era como una de esas del banco. Así llevaba todo su dinero. Ella nos dijo que tenía como $13,000, pero solo encontramos 3,000 esa noche. Y encontrar esa cantidad en efectivo en una víctima de robo, sí, fue confuso. Pensamos que tal vez no fue un robo. Pero los detectives consiguieron el registro de llamadas. Lo mejor que obtuvimos fue el celular. Porque esos cuentan una historia. Nos dicen dónde estuviste, con quién estuviste en contacto. Los investigadores vieron 3 llamadas en Noche de Brujas. Una fecha importante porque fue la última vez que alguien vio a Shiddle con vida. Una provenía de un teléfono fijo, otras 2 de un celular.
El número del celular fue rastreado hasta un joven de 19 años llamado David Meissner. Fue un poco inusual, ya que Pat tenía 53 años. ¿Para qué buscaría un joven como él? Las llamadas del teléfono fijo provenían de Bartonia, Indiana, en otro estado a unos 20 minutos de ahí. Contactaron a la oficina del sheriff del condado de Randolph para que fuera y comenzara a investigar ese pequeño lugar en Bartonia. De la policía de Greenville, el oficial Roberts fue quien me contactó. Me dijo que habían revisado los registros telefónicos. Básicamente le dije todo lo que sabíamos y cuando mencioné los nombres, los reconoció. Adam y Marcia Hargrove. Sin duda, eran personas sospechosas. Así que hicimos un viaje a la casa de los Hargrove. Los investigadores fueron cautelosos al llegar a esta casa. La policía del condado de Randolph había tenido problemas con esas dos personas. Yo conocía bien la dirección. Como oficial de patrulla, había ido varias veces por algunos problemas en el lugar. En el pasado, esta gente había participado en actividades criminales, así que fueron cautelosos. No querían hacer algo que los alterara y tampoco querían hacer algo que los pusiera en peligro. Era una zona rural, también muy remota y alejada. Vivían un señor, una señora y 2 hijos. Estaba todo tranquilo. Fuimos a la casa y hablamos con los dueños de la casa. Parecían confundidos cuando mencionamos a Patrick Schiedel. No reconocieron la camioneta verde, ni entendían la razón de las preguntas que les hicimos, pero accedieron a un registro. Básicamente buscamos cualquier tipo de evidencia posible en la casa que indicara que ahí pudo haber ocurrido el crimen. Dentro de la casa había una chimenea en la que habían quemado látex de algún tipo y creímos que podrían haber sido unos guantes. Fue muy extraño, no es común ver eso en la chimenea de alguien. Los investigadores también encontraron hierba que coincidía con la vegetación que había en la camisa de Schiedel, según la oficina del forense. Diría que en 1 o 2 horas obtuvimos la orden de registro y llegó un técnico criminalista de la policía de Indiana que usó luminol. Si se rocía sobre una superficie en la que hubo sangre, hará que se ilumine. Cuando lo roció sobre el piso de la casa, pudimos ver dónde se produjo el disparo y cómo habían arrastrado a alguien hacia afuera. Y así supimos que esa era la escena del crimen. Decidimos continuar y desmontar la terraza. Y en cuanto quitamos las tablas, encontramos un gran charco de sangre. El técnico obtuvo una muestra de esa sangre y cuando se hicieron las pruebas se confirmó que era la sangre de Patrick Schiedel. Habían encontrado la escena del crimen. Todo sucedió en la terraza trasera. La investigación del asesinato de Patrick Schiedel lleva a la policía a una casa en Bartonia, Indiana, y se confirma que esa es la escena del crimen. Adam y Marcia dijeron que al momento del homicidio no estaban en casa. La pareja dijo que no tuvo nada que ver con el asesinato de Schiedel, que no sabían cómo esa sangre había terminado en su terraza. Y verificamos su coartada. Verificamos todo. Fueron de visita a un hospital en Indiana. Sin embargo, les dijeron a los investigadores que alguien se había quedado en su casa porque tenía problemas con su familia. El dueño de la casa dijo que su primo, Terry Dorbin, tenía acceso a la casa y se quedó varias veces ahí. La noche que volvieron a casa desde Indianápolis, vieron que Terry Dorbin estaba ahí con un chico de 19 años.
Los dueños de la casa dijeron que el chico de 19 años estaba bebiendo cerveza y fumando marihuana. Este chico de 19 años era David Meissner. Y Meissner había llamado al celular que llevaba el señor Shiddle. Así que todo tuvo sentido muy rápido. La pareja nos dijo que Terry se había ido a visitar a su hermano a Georgia. Antes de irse, observaron que le había dado algo de dinero y que había hecho algunas reparaciones a su vehículo, lo que les pareció extraño porque había pasado por... Entonces vi a este tipo de aspecto corpulento en la esquina gritando cosas como «¡Hola! ¡Sí vinieron!» y cosas así, y pensé «¡Wow! ¡Qué hombre!». Me saludó por primera vez. Conectamos de inmediato. Y Darlene era era un encanto. Claro, me recibió en su casa con los brazos abiertos. Era gente hermosa y yo no me quería ir. En serio, no me quería ir o moría por regresar con ellos. El placer de estar ahí me hizo sentir cómodo, relajado y me aceptaron en serio, básicamente desde el primer día. Terry Anderson y yo éramos amigos, era divertido. Nos gustaba pescar, cazar y cosas así. Darlene, mi madrastra, era como una mariposa, era muy tierna. Tenía una actitud muy linda. Mi padre y Darlene tuvieron una hija juntos, Amanda Anderson. Mi padre trabajaba talando árboles. Después de Katrina, decidió ir al sur para ayudar con la limpieza de los árboles y con algunos daños también. Gracias a su trabajo, pudo ganar y ahorrar un poco de dinero. Estaba ahorrando para tener un negocio porque quería ser guía de turistas. Decía, solo necesito $10,000 y me compraré otro gran barco, pero de 1 metro más largo. Y le decía a la gente que tenía bastante dinero para comprar ese barco. Tal vez dijo más de lo necesario. La llamada entró cuando yo estaba en el trabajo. A Darlene le habían disparado. Y estaba muerta y no encontraban a papá. Cuando llegamos a Mongo, un detective se acercó y empezó a darme los objetos personales de mi padre. Fue cuando me dijo que lo encontraron en el granero y que estaba muerto. Dijeron que los habían asesinado. Fue algo violento. Cuando te enteras de que un familiar murió, es difícil asimilar que ya no estará contigo. Pero saber que lo asesinaron con tanta violencia se siente muy diferente. No me dijeron dónde lo habían asesinado. Lo descubrí cuando empezamos a caminar hacia el otro lado del granero. Había un gran círculo con mucha sangre. Espesa y el sombrero de Terry Anderson estaba tirado ahí, en el charco de sangre, y yo dije, ¡no puede ser! A Terry y Darlene los golpearon brutalmente, y a él lo degollaron. Se veía la sangre en la cortadora de césped y también en el techo, como si alguien... Así, la sangre estaba en todos lados, con pedazos de cabellera y eso. Y podías ver dónde tenía la mano con el dinero. Y solo dije, no puede ser, no. Y pregunté si lo habían asesinado y me dijeron que sí. Y solo les dije, esto no es bueno, no puedo dejar que mi esposa vea esto. Me dijeron que podía llevar un servicio de limpieza para ayudarnos y les dije, ¿pero cuándo? ¿Cuándo vendrían?
No lo sé, en un par de días, dijo el investigador, y dije, no dejaré que Sherry vea todo esto. Así. Y el investigador dijo, tú lo puedes limpiar. Desde mi perspectiva, la investigación fue deficiente. Los investigadores le dejaron la escena del crimen a la familia de inmediato. Después de unas horas, les dijeron a los familiares que podían limpiarla. Los familiares estaban en pánico, no sabían qué hacer. Así que primero sacaron de la casa todo lo que tenía sangre. Quitaron la alfombra y quemaron todas las pruebas sin saberlo porque creían que los oficiales tenían lo necesario. Y había un asesino suelto, listo para atacar de nuevo. Terry Dorbin y David Meisner son los principales sospechosos del asesinato de Patrick Schiedel ocurrido en Noche de Brujas. Dorbin es también el principal sospechoso de un doble homicidio cometido 4 años antes. Terry Dorbin trabajaba talando árboles con mi padre. Eran buenos compañeros, lo vi en algunas ocasiones. Era trabajador y era bueno ayudando. Ponía la maleza o lo que fuera en la trituradora. Hacía lo que fuera para realizar su trabajo. Estando con mi suegro en el granero, en un par de ocasiones, Terry Dorbin se apareció. Solo para hablar. Terry Dorbin, al principio parecía un poco... pues rudo. Como aparentando ser un tipo rudo. Bueno, algo así. Pero realmente parecía una persona tímida, ¿entiendes? Jamás me dio buena espina. Pero no creí que fuera mi deber decirlo porque era algo entre Terry Anderson y Terry Dorbin, una relación laboral. Terry no hablaba mucho sobre él tampoco. No había una gran amistad ni nada por el estilo. Solo hablaban del trabajo, nada más. Mi padre fue el jefe de Terry Dorbin, la verdad, durante bastante tiempo. En la empresa de tala de árboles, Terry Dorbin era solo un empleado. Se subía a los árboles, ayudaba a talarlos. Era como un ayudante. Pero trabajaban juntos a diario. Sí, hay algunas cosas que seguramente mi padre le comentó. Y creo que fue porque literalmente estaban juntos en el tractor todo el día. Él sabía que mi padre tenía dinero para comprar su barco. Si Dorbin realmente estaba involucrado en los asesinatos en Mongo, como se sospechaba, entonces al parecer no actuaba solo. La hija de Terry Anderson, Amanda, pues era adicta a la metanfetamina. Le gustaba consumirla y a sus amigos también. Y estaba seguido con Terry Dorbin. Tanto los miembros de la familia y los detectives empezaron a sospechar que Amanda había participado en el homicidio de sus padres. Yo sospeché bastante de mi hermana o de su círculo de amigos, porque hubo muchos comportamientos que cuestioné de mi hermana. Como la falta de interés por encontrar al asesino de nuestro padre y su madre. Tal vez, en realidad, ella no esperaba que los mataran, pero había un incentivo si es que ella conseguía el dinero, que sus padres, o su padre en específico, tenía ahorrado. La posible participación de mi hermana me afectó demasiado y aún me molesta. Aún me duele solo de pensarlo.
El 18 de junio de 2014, Amanda murió de una sobredosis de drogas. Tenía 29 años. Mantuvo su inocencia hasta el momento de su muerte. Este caso llevaba ya 4 años sin resolverse antes de que el nombre de Terry Durbin volviera a aparecer en el asesinato de Patrick Schiedel. Resulta que los dos casos tenían bastantes similitudes. Por lo que he averiguado sobre Terry Durbin, solo le importaba el dinero. Y con eso es con lo que estos casos se relacionan. Ambos hombres llevaban dinero en efectivo en sus bolsillos. Ambos hombres hablaban del dinero que tenían en sus bolsillos. Mi padre le había prestado dinero a Terry y creo que Terry Durbin le dio a mi padre un cheque y no creo que tuviera fondos. Mi padre se preocupó y estaba enojado con Terry Durbin por ese dinero. Nos dijeron que era muy probable que el culpable fuera la persona que cometió los crímenes en Mongo. Cuando ocurre un crimen en un pequeño pueblo como ese, la noticia se corre rápido y la gente se asusta. Supe muchos rumores sobre Terry Durbin. Varios rumores decían que había golpeado a gente casi hasta matarla, que nunca testificarían ni dirían quién había sido. Sinceramente estaba bastante asustada por eso. Nunca tuve un arma en mi casa y conseguí una que siempre ponía bajo mi almohada porque estaba asustada. A la gente le horrorizaba que hubiera un asesino suelto en su comunidad. Sabíamos que era un hombre muy malo y queríamos encontrar a esas dos personas antes de que mataran a alguien más. No dormíamos. Descansábamos pocas horas y regresábamos muy temprano. La oficina del sheriff nos ayudaba, también el condado de Randolph. Todos trabajaban por un objetivo común. Conseguimos sus números y pudimos rastrear sus celulares. Supimos que Terry Durbin iría a Georgia y al señor Meisner lo localizamos en Chicago. Decidí contactar a David, así que lo llamé. Me presenté, me di cuenta que estaba nervioso. Entonces empecé a hablar sobre su evidente preocupación porque el señor Durbin quería verlo. Y yo le decía que no aceptara porque, viendo su relación, se notaba quién era el líder y quién el seguidor. Así que le dije, si te reúnes con él, eliminará los cabos sueltos. Los investigadores sabían que Terry Durbin podía atacar. Era solo cuestión de tiempo. 13 días del asesinato de Patrick Schiedel, los sospechosos Terry Durbin y David Meisner siguen libres. La policía cree que es probable que Durbin mate a Meisner o a alguien más. Estaba muy concentrado en atrapar a esos dos. Estaba este tipo de 53 años que creíamos que había estado involucrado en un doble homicidio. Tenía experiencia con cosas criminales y estaba un chico de 19 que fue bastante tonto como para seguir a Terry Durbin. Decidimos llamar a Terry Durbin y a David Meisner. Solo les llamábamos para ver si cooperaban y querían ir a hablar con nosotros. Sorprendentemente, ambos accedieron a ir. Sin embargo, Terry dijo que necesitaba arreglar algunos asuntos personales antes de ir. La madre de David Meisner le consiguió un abogado. Le dije que tenía cierta cantidad de tiempo para entregarse, o si no, lo íbamos a buscar y eso no sería bueno. Según mis sospechas, el señor Durbin quería reunirse con Meisner para poder asesinarlo. Y creo que se dio cuenta. Creo que lo sabía, estaba asustado. Así que se presentó. Meisner iba a hablar. Parecía un niño asustado. Nos dijo que juntos tenían un negocio de drogas. Vendían 1 kilogramo de marihuana y pedían de $9,000 a $10,000. Lo escogieron. Esas fueron las similitudes con Mongo. Ambos tenían dinero en efectivo. Pat estaba ahí para comprar $10,000 de marihuana, que no existía.
En vez de ser una compra de marihuana, fue un robo y el robo se convirtió en homicidio. David Meisner no conocía a la persona que iban a ver ese día y dijo que cuando llegó vio una camioneta verde en la entrada y que Terry Dorbin había ido a abrirle la puerta. Mientras Terry estaba afuera, escuchó un ruido y supo que era un disparo. Nos dijo que Terry volvió a la casa apuntándole con el arma y le dijo que lo ayudara o que él sea el siguiente. Nos dijo que Terry Dorbin utilizó una manguera para limpiar la sangre de la terraza. Llevaron el cuerpo a la camioneta. Dorbin condujo con Patrick Schiedel atrás. El señor Meisner iba detrás. Lo dejaron en la calle Elm. Y luego volvieron a la casa. Después fue cuando los propietarios llegaron a su casa y vieron que estaban bebiendo. David Meisner también nos dijo que antes de que él y Terry se separaran, Terry le dio $2,000 en efectivo. David Meisner también nos dijo que él compró el arma y que no tenía idea que iba a asesinar a alguien, que él solo pensó que iba a hacer un robo. Los investigadores ya tenían lo que creían que eran pruebas suficientes para arrestar tanto a Meisner como a Dorbin. Poco después nos contactó el abogado de Terry Dorbin y el abogado nos dejó claro que había hablado con su cliente y que no quería hablar con ningún oficial. Le explicamos que lo íbamos a arrestar y que teníamos varios motivos para creer que estaba implicado en el asesinato. El 12 de noviembre de 2009, 2 semanas después del asesinato de Patrick Schiedel, arrestaron a Terry Dorbin y lo acusaron del asesinato. También arrestaron a David Meisner y también lo acusaron del asesinato de Patrick Schiedel. David Meisner cooperó con los investigadores, cooperó con la fiscalía y lo trataron como un testigo amigable. Aún así lo acusaron de asesinato, aún así lo acusaron de robo. Sin embargo, la fiscalía y el Estado hicieron un trato y lo sentenciaron a 20 años de prisión. Dorbin lo negó todo. Afirmó que él era alguien inocente. El juicio fue en 2010. Toda la familia de Schiedel estaba ahí. Llevaron a varios testigos para que hablaran del comportamiento de Terry Dorbin por su temperamento violento. El 29 de octubre, el jurado empezó a deliberar. Tardaron 6 horas y los declararon culpables de ambos cargos: asesinato y robo a mano armada. Terry Dorbin fue condenado a 60 años de prisión. Actualmente se encuentra en el centro penitenciario de Pendleton. Cuando el jurado dijo culpable, juro que lagrimé un poco. Fue como una enorme sensación de alivio. Sé que le hicieron justicia, pero Patrick Schiedel tenía una familia. Me quitaron una parte de mí. Se llevaron a mi padre, se llevaron al abuelo de mis hijos. Ellos no tienen la experiencia y los recuerdos que yo tuve con mi padre. Se llevaron a un hijo. Se llevaron al cuidador de mi abuela. Creo que Pat Schiedel podría seguir vivo si hubiéramos atrapado a Terry en el caso de mi familia. Nos dijeron que era sospechoso de los asesinatos de Mongo, pero no iban a juzgar un caso circunstancial. Querían más pruebas físicas que lo vincularan. Creyeron que no sería un caso que pudieran llevar y ganar. O eso me dijeron. Hasta el momento, nadie ha sido condenado por los asesinatos de Terry y Darlene Anderson. Quien lo haya hecho debe pagar. Cada día tengo que despertar sabiendo lo que le pasó a mi familia. Por favor, los golpearon a tal punto que ni siquiera pudieron tener su ataúd abierto. Es la violencia lo que más me molesta. Eso es lo que, en serio duele. Es el cómo murieron. No el que hayan muerto, sino cómo.
Es tan difícil. Y es muy difícil. Es la primera y única persona que he registrado en una cárcel y de la que quiero saber si la sueltan, si se escapa, que me llamen personalmente y me avisen. Siempre quiero saber dónde está. Está donde debe estar. Y rezo para que los Anderson consigan que se haga justicia. Este episodio cuenta perturbadores delitos cometidos contra niños.